Bueno, bienvenidos a todos. Estas charlas están organizadas por el Centro de Animación Vicentina, ¿no? Por el CAVI, y organizadas por el padre Pedro Guillén, que es el director del CAVI, ¿no? La idea es que durante este tiempo de aislamiento sigamos teniendo estos espacios de formación, que de hecho el CAVI ya los había preparado, pero que no se pueden realizar de manera presencial, ¿no? Para aprovechar el tiempo, para irnos formando y para también entretenernos, ¿no? Entretenernos un poco en casa. Eh, Se ha preparado esta serie de charlas de formación que son más de carácter catequético, ¿no? El padre Mario Yepes, empezó con estas charlas el martes, hablándonos del Apocalipsis. Él se va a encargar de toda la parte bíblica. A mí, el padre Pedro me ha pedido que les comparta algunos temas de Cristología. Cristología. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Me parece que el padre Domingo, el próximo martes, empezará con los temas de eclesiología. Luego también se hablará de los sacramentos y un poco de espiritualidad vicentina. Este tema va a ser como una especie de introducción a la cristología, ¿no? La cristología es una rama de la teología que intenta explicar, conocer la importancia de Jesús de Nazaret, de su mensaje en la iglesia, en nuestras vidas, ¿no? A través de un método científico y usando el aporte de las ciencias, ¿no? De las ciencias empíricas incluso, intenta conocer quién fue Jesús, cuál fue su mensaje y de allí sacar cuál es su importancia para nosotros y para nuestra vida, ¿no? Y como estamos hablando de un personaje que vivió hace casi 2000 años, antes de intentar conocerlo y conocer su mensaje, tenemos que conocer el contexto en el que vivió, ¿no? Eso sucede con cualquier personaje de la antigüedad. Antes de conocer su obra, primero uno tiene que familiarizarse con el contexto en el que vivió. Y eso es lo que pretendo con esta primera charla, que se titula Palestina en tiempos de Jesús. Creo que la mejor manera de irnos introduciendo a el mensaje y la persona de Jesús es conociendo el lugar en el que vivió. Por eso en este primer tema vamos a dar unas pequeñas pinceladas muy rápidas nomás, muy someras, sobre cómo era el lugar donde Jesús vivió. Porque recordemos una cosa, para entender a Jesús hay que conocer el ambiente cultural en el que se desenvolvió, porque Jesús fue una persona muy enraizada en su cultura. De hecho, una vez que Dios se encarna, asume toda la humanidad, ¿no? Todas las características de la humanidad. Y Jesús no es ajeno a eso, ¿no? Jesús es hijo de una tierra. Y habló usando los códigos y condicionamientos culturales de su tierra. Jesús habló a lo judío. Entonces, si no se conoce el ambiente en el que vivió, nos podemos arriesgar a entender mal su mensaje, ¿no? A descifrarlo mal. Por eso creo que vale la pena comenzar conociendo el lugar en el que vivió. Adelanto que la segunda sesión, cuando me toque a mí, que no sé cuándo será, ya se les avisará, empezaremos a hablar ya de la persona de Jesús, su persona. ¿Cómo fue este Jesús que vivió en Palestina? Y en una tercera sesión miraremos, ¿no? Miraremos un poquito las características divinas de Jesús, lo que la teología dice de Jesús, ¿ya? Mi parte cristológica entonces está dividida en estas tres partes. Así que
Vamos a comenzar, ¿ya? Ustedes ven allí la primera diapositiva. No sé si... a ver, vamos a pedir a nuestro secretario que publique la primera diapositiva, porque voy a ayudarme de un material, de un PPT, que ustedes también van a poder ver, ¿ya? Fíjense que ahí aparece una foto. Esa foto que aparece allí es de Jerusalén tal como se ve ahora, ¿no? Como ven ustedes, hoy es una ciudad moderna. Destaca esa cúpula dorada que ven ustedes allí. Esa es una mezquita, una mezquita. Saben que Jerusalén hoy está compartida por cristianos, ortodoxos, judíos, musulmanes. Esa cúpula que destaca en la foto, en cualquier foto de Jerusalén, es una mezquita que fue construida sobre lo que antes fue el templo judío, el templo de Jerusalén. En esa foto se ve un poquito en la parte de abajo eh, una muralla, una especie de muralla, ¿no? Jerusalén era una ciudad amurallada, aunque esa muralla de la foto no es la muralla original de los tiempos de Jesús. Muy bien. Empezamos entonces con una pequeña introducción. Como les decía, para conocer a Jesús, ¿ya? Hay que conocer el lugar donde vivió. Jesús no fue una persona caída del cielo, no un ángel caído del cielo así, que vivió dentro de una burbuja, ¿no? Nace como ciudadano judío, vive como ciudadano judío, muere y se expresa como judío. En los evangelios le escuchamos hablar con la manera que tenían los judíos de hablar, usando ejemplos de la cultura judía. Si uno no conoce cómo era esa cultura, pues vamos a entender mal el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús. Entonces, esto es lo que yo pretendo, ¿no? Conocer un poquito el ambiente en el que Jesús vivió. Ahora, ¿qué características tenía Palestina, el país de Jesús, en la época en que él le tocó vivir? Pues se podría decir que la época en que Jesús vivió en Palestina, era una época donde se vivía una tensa calma política, ¿no? O sea, esa especie de paz construida a la fuerza. Por eso pongo tensa calma política, ¿no? Recordemos que en esa época Palestina estaba dominada, sometida por el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía una manera de proceder un poco especial, que ya lo vamos a ver más adelante, y eso producía una calma, pero una calma tensa, así como una bomba de tiempo a punto de explotar, y que producía un empobrecimiento crónico de la gente, ¿no? Por eso no es sorprendente que en los relatos de los evangelios Jesús ponga muchos ejemplos de gente pobre que yacía al lado del camino, gente que no tenía que comer, qué sé yo, porque eso era literalmente lo que él veía, esa era la situación social en su época, ¿ya? Era entonces un tiempo en que los caminos se iban poblando de mendigos, como dice la diapositiva, mendigos que buscaban dignidad. Era un tiempo a punto de explotar. De hecho, ya antes que llegue Jesús, habían sucedido revueltas subversivas de judíos que querían liberarse de los romanos a la fuerza, ¿no? Usando la violencia.
Muy bien, solo para tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? El país en el que vivió Jesús tuvo muchos nombres a lo largo del tiempo, ¿ya? En un tiempo muy lejano, estamos hablando casi de eh, 1200 años antes de Jesucristo, al lugar donde vivía Jesús, a esa porción de tierra, se le llamaba Canaán, la tierra de Canaán. ¿Y por qué? Era el lugar donde se asentó un hijo de Noé y su descendencia, el hijo de un hijo de Noé que se llamaba Cam. Eh, Ellos poblaron esa zona, ¿no? Estamos hablando de la parte este, la costa este del mar Mediterráneo. Allí se asentó este hijo de Noé. Recordarán ustedes el relato del Génesis, donde se nos habla de Noé, la historia de Noé y de sus hijos. Él tuvo un hijo que se llamaba Cam. Este Cam luego tuvo más hijos y con toda su mancha pobló esta zona y de ahí viene el nombre de Canaán, ¿no? Viene de Cam. Ahora vamos a ver un mapita más o menos para ilustrarnos. A ver, no sé si ustedes identifican en ese mapa, en el centro, donde dice, del centro un poquito para abajo, donde dice Canaán. ¿Lo ubican? ¿Lo ubican donde dice Canaán? Canaán, Siquén, Jerusalén. Esa es la zona. ¿Ven? ¿Ven cómo está el lado oriental del Mediterráneo? Esa es la zona de Canaán. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta misma zona, que se llamaba Canaán alrededor de 1200 años antes de Jesucristo, luego se le empezó a llamar con otro nombre, ¿no? Con otro nombre. En la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a esta tierra se le empezó a llamar la tierra prometida. Era la misma porción de tierra, solo que con el tiempo pues cambió de nombre, ¿no? La tierra prometida. Recuerden que según la Biblia, Dios le prometió a Abraham esta tierra, ¿no? Esta tierra. De hecho, cuando los judíos estaban esclavos en Egipto, hablaban y añoraban el retorno a la tierra prometida. Era Canaán, solo que le llamaban la tierra prometida porque Dios, según la historia de los judíos, Dios les había prometido esta tierra, ¿no? Con el tiempo, a esta tierra se le empezó a llamar Israel. Israel. ¿Cuándo se le empezó a llamar Israel? Cuando esta tierra albergó a los hebreos que salieron de Egipto. ¿Ya? Estamos hablando después del Éxodo. Cuando los hebreos salieron de Egipto, llegaron a esta misma tierra que llamaban tierra prometida, que se llamaba Canaán, se le empezó a llamar Israel. En realidad en la Biblia, Israel se le llama al hijo de Isaac, se llama Jacob. ¿Se acuerdan de la historia? Isaac tuvo un hijo, se llamó Jacob, y Dios le cambió de nombre a Jacob por Israel. Entonces, como este pueblo es descendencia de Israel, descendencia de Jacob, y ocuparon esta tierra, de allí a esta tierra se le empezó a llamar Israel, ¿no? Luego pasó el tiempo, mucho tiempo, ahora sí, mucho tiempo, y a esta tierra se le empezó a llamar de otra manera. Con el tiempo hubo un pueblo de guerrilleros, un pueblo importante y que se menciona en la Biblia, que es el pueblo filisteo. Los filisteos ocuparon una zona, una sección de esta tierra. Y a toda esta tierra se le empezó a llamar pues el país de los filisteos. En hebreo se dice Peleshet. Y de allí, de Peleshet, ya saben las deformaciones que tienen las palabras con el tiempo, empezó a llamarse Palestina. Palestina hace referencia a los filisteos, ¿no? A los filisteos. Ahí ustedes pueden ver un pequeño mapita, es
la misma sección que mostramos hace un momento, ahora más ampliada, más agrandada, ¿no? Canaán, que pasó a llamarse Tierra Prometida, Israel, y que luego con el tiempo se empezó a llamar eh, Palestina, haciendo referencia a que es un lugar que ocupaban los filisteos. Eh, Ahora, en la época de Jesús, en la época de Jesús no se llamaba, no se le conocía como Canaán, ni como Tierra Prometida, ni siquiera como Palestina, que eso fue mucho tiempo después, sino que en la época de Jesús, ese lugar, esa porción de tierra se le conocía como Judea, y ahí viene judíos, ¿no? Se le conocía como Judea. Eh, Ahora vamos a ver más adelante cómo estaba dividida esta región, ¿no? Cómo estaba dividida esta tierra. Pero sepan que una región de esta tierra se llamaba Judá. Judá. Del devenir de la historia hizo que luego toda esa porción de tierra adoptara ese nombre, el nombre de Judá. De allí viene Judea, ¿no? En la época de Jesús, este país se conocía como Judea. Muy bien. Miremos ahora un poquito cómo era su geografía, ¿ya? Su geografía. Cuando se estudia geografía, lo primero que se hace es tratar de reconocer cuáles son los límites, ¿no? Los límites. Entonces, vamos a imaginarnos esa zona. Ahora veremos un mapita también. Vamos a ver que Palestina, por el norte, limitaba con una región que se llamaba Fenicia, ¿ya? Al este estaba el río Jordán, famoso río Jordán, al oeste el mar Mediterráneo y al sur los desiertos del Sinaí, ¿no? Y esta parte pues tenía una cadena montañosa que atravesaba, o sea, ellos también tenían su cordillera de los Andes, solo que ni se llamaba así y no era tan alta, esa cadena de montañas no le llegaba ni a los talones a nuestra cordillera de los Andes, pero era lo suficiente, ¿no? Suficientemente grande como para causar accidentes geográficos importantes. Por ejemplo, el Mar Muerto. Ahora lo vamos a ver en una imagen. El Mar Muerto es un pequeño lago que queda al sur de Judea, o queda al sur de Judea. Hoy se llama Israel, hoy se ha vuelto a llamar Israel ese lugar. Y que precisamente producto de esta cadena de montañas, resultó que este lago está mucho más bajo que el nivel del mar. Suena raro, pero así es. Es un lago que está debajo del nivel del mar. Esa cadena de montañas tiene una depresión, y esa depresión es mucho más profunda que el nivel del mar, y allí se ha formado ese lago. Precisamente estas condiciones hacen que sea difícil que crezca la vida. Es un lago, un mar excesivamente salinizado, y por la excesiva sal que hay allí no crecen animales, no hay peces. De ahí viene el nombre del Mar Muerto. Bueno, en tiempos de Jesús, Judea estaba dividida en 4 regiones. En algunos libros ustedes van a encontrar que dice que estaba dividido en 3, pero yo prefiero decir que están divididas en 4. La primera región era Judea. Ustedes ven en el mapa, Judea quedaba al sur. Y era una región importante porque allí quedaba la ciudad de Jerusalén. Jerusalén quedaba al sur. Y en el sur, en Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén. Era lo más sagrado que tenían los judíos en esa época. Por lo tanto, era considerada pues una ciudad sagrada y por lo tanto la región sagrada, ¿no? También en Judea
también en Judea está Belén, ¿no? En el sur. Ahora, lo único importante que tenía Judea era Jerusalén y su templo, porque no era una ciudad ni una región importante, ni poderosa económicamente, ni nada, ¿no? Era la montaña, era como nuestra sierra, ¿ya? Otra región que había en el medio, ¿no? Al centro de Judea, era Samaria, o Samaria, como le dicen algunos, ¿no? Eh, esta región, esta región era vista por los judíos como hereje. Recordarán cuando en las misas se lee la parábola del buen samaritano, siempre se suele explicar de que los judíos y los samaritanos estaban medios peleados. ¿Por qué estaban medios peleados? Porque en algún momento de la historia los samaritanos se rehusaron a ir a adorar a Dios hasta Jerusalén y dijeron, no, nosotros vamos a armar nuestro propio templo en un monte que tenían allí que se llamaba Garizim. Entonces los judíos empezaron a tildar a los samaritanos de herejes, de incrédulos, de malos religiosos, y no se juntaban con ellos, pues, no se juntaban con ellos. De allí que, por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en ese episodio en que Jesús se encuentra con una mujer samaritana, la samaritana se sorprende de que un judío le hablara. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas y me pides agua? Entonces, eso se explica por esto que les estoy diciendo, ¿no? Y bueno, aparte de Judea y de Samaria, había otra región que se llamaba Perea. Esta región, Perea, no se menciona mucho en los evangelios, salvo en un solo caso, que es cuando se nos cuenta, se nos habla de la muerte de Juan el Bautista, porque la muerte de Juan el Bautista sucede en la fortaleza de Herodes, en la fortaleza de Herodes. Y la fortaleza de Herodes, Maqueronte se llamaba, quedaba en Perea. Ustedes pueden ver en el mapita, ¿no? Ustedes pueden ver en el mapa, que va a aparecer ahí otra vez, si no es que ya apareció, ¿dónde quedaba Perea? Quedaba al lado oriental del río Jordán. Es por eso que algunos no lo consideran como parte de Palestina, ¿no? De Judea. En algunos libros sí. Y por último, la gran región de la tercera gran región de Judea es eso que ven ustedes en el mapa que se llama Galilea. Galilea. Eso es importante en la vida de Jesús. Importante en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque según los evangelios, la mayor, por lo menos los sinópticos, la mayor parte del ministerio de Jesús lo realizó en Galilea, en las ciudades que están allí. Ahí ustedes pueden ver qué ciudades existían en Galilea. Cafarnaúm, Caná, Nazaret, allí donde vivió Jesús, Nazaret, Magdala, de donde era María, ¿no? Y bueno, Jesús anduvo allí, casi todas sus predicaciones, sus milagros las hizo allí, en Galilea. Sus discípulos eran galileos, Galilea era importante en la vida de Jesús. Según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús vivió casi toda su vida allí y solo subió a Judea, a Jerusalén, para morir. O sea, imagínense qué importante es esta región, ¿ya? Entonces, esto es una aproximación geográfica a cómo era el país de Jesús. De hecho, no sé si ustedes recordarán que en los evangelios a Jesús se le llama Nazareno, porque vivía en Nazaret. Nazaret quedaba en Galilea. Entonces, vemos que incluso la gente, sus propios paisanos, lo identificaban como una persona que provenía de ese lugar, ¿no? El Galileo. Bueno,
esta región Galilea, que como les digo, es muy importante porque Jesús es de allí, ¿no? Ahí vivió casi toda su vida, tenía una particularidad, tenía una chapa. Y la chapa que los judíos del sur le habían puesto a Galilea, era Galilea de los gentiles. Gentiles. La palabra gentil en esa época era despectiva, muy despectiva, era sinónimo de pagano, pagano. Galilea de los paganos sería decir, ¿no? ¿Y por qué se le llamaba así? Pues miren, porque era una región que estaba más en contacto con otras culturas. Entonces, en esa región había una mezcla de culturas que había hecho que en la piedad, en la religión, en la fe, fueran un poquito relajados los, este, los galileos. Por eso, los judíos que vivían cerca al templo, ¿no? Los judíos ortodoxos, miraban a los galileos y decían, esos coquetean con los paganos, tienen mucho contacto con los paganos y por lo tanto le llamaban pues Galilea de los gentiles y consideraban que no eran nada ortodoxos, que eran relajados en la interpretación de la ley y por eso pues se le llamaba con ese tono despectivo, ¿no? Galilea de los gentiles. Ahora, estos galileos también hablaban el arameo pues como todos los judíos, ¿no? Hablaban el arameo. El arameo es un dialecto del hebreo, un dialecto del hebreo. Y con una diferencia, que los galileos lo hablaban con un dialecto especial, con un tono, un mote especial, diríamos aquí. Es como que aquí todos los peruanos hablamos el castellano, pero sabemos diferenciar el tonito que tienen los charapas, por ejemplo, para hablar, ¿no? Bueno, los galileos tenían su propio mote. Por eso, no sé si ustedes recuerdan una escena en que cuando ya Jesús lo habían apresado, una mujer encuentra a Pedro y reconoce que Pedro era discípulo de Jesús porque hablaba como Galileo, ¿no? Tú también eres Galileo. ¿Y cómo sacó esta mujer que Pedro era Galileo? Por la manera de hablar. Eso está en el Evangelio. Bueno, esta Galilea tenía también una característica especial, ¿ya? Eran muy nacionalistas. Los galileos del norte eran muy nacionalistas porque eran los que les había tocado, por estar al norte y más expuestos a otras culturas, les había tocado enfrentar y luchar contra cualquier imperio que los quiso conquistar. Entonces eran muy, muy nacionalistas. Aparte, era una zona muy fértil. La cadena de montañas de la que les había hablado era muy baja en esa zona. Subía a la altura de Judá, pero era muy, muy baja allí. Entonces eso permitía que el clima fuera extraordinario para cultivar. Entonces, esa zona estaba llena de chacras, de viñas y de lugares de cultivo. Era una zona muy fértil, clima muy bueno. Tenían el lago de Galilea, que es un accidente geográfico importante allí, y que les permitía pescar. Entonces, a diferencia de Judá, donde solamente estaba el templo y no había nada más, Galilea era una zona muy fértil, económicamente mejor porque producían más cosas y podían vivir del comercio, ¿no? Pues ese es el país que le tocó vivir a Jesús. Voy a ir avanzando un poquito más rápido porque ya me está ganando el tiempo y no voy, creo, ni por la mitad de las diapositivas, ¿ya?
Una vez que hemos visto cómo era geográficamente, culturalmente Palestina, ahora vamos a entrar a cómo era la situación política en la época de Jesús. Esto es importante porque la política de Palestina, la política del país de Jesús en su época aparece mucho en los evangelios, mucho. Y si vamos a hablar de cómo era la organización política de Palestina en la época de Jesús, lo primero que tenemos que decir es que en la época de Jesús los judíos estaban bajo la dominación de Roma. En el año 63 a.C., Roma había invadido Palestina y los había convertido en una provincia suya, una provincia suya. Los romanos tenían una manera muy típica de gobernar sus regiones, las regiones que ellos habían conquistado. En los territorios con que conquistaban, Roma procura conservar las costumbres locales, ¿ya? Deja que el pueblo siga sus costumbres, continúe con su práctica religiosa, pero eso sí, se reserva la política exterior, controla la moneda y exige un tributo elevado. Y eso es lo que encuentra Jesús cuando nace, cuando llega allí. Un país completamente dominado por Roma. Por eso vemos en los evangelios que aún así los judíos iban a la sinagoga, iban al templo, vivían su religión, tenían sus costumbres, celebraban sus fiestas. Eso sí, había que pagar un tributo a Roma, un tributo a Roma. Roma dejaba que cada pueblo viva lo suyo, yo me quedo tranquilo, tú vive como quieras, con tal que a mí me pagues mis impuestos, ¿no? Esos impuestos iban para el emperador, a Roma, ¿no? Esa era una característica de la situación política en la época de Jesús. Junto a eso, aparte del dominio de Roma, ¿ya? Los judíos tenían su propia monarquía. Los judíos tenían su propia monarquía, tenían su propio rey. ¿Y quién era el rey cuando Jesús nace? Herodes. Herodes era el rey, ¿ya? Lo que pasa es que Roma actuaba de la siguiente manera: subyugaba a un pueblo, ¿ya? Y nombraba a un personaje importante de ese mismo pueblo, ¿ya? Lo hacía rey, pero era un rey que servía más a los romanos, al emperador, que a su propio pueblo. Ojalá me esté explicando. Entonces, Herodes era rey de los judíos, pero servía más al emperador de Roma que a sus propios paisanos, ¿no? Cuando Jesús nace, el rey era Herodes el Grande, así se le llamó. Luego este Herodes el Grande muere alrededor del año 4 antes de Cristo. Y antes de morir, este Herodes dividió todo el país judío entre sus hijos, así como dice ahí la diapositiva, ¿no? A uno de sus hijos, que también se llamaba Herodes, este ya no va a ser Herodes el Grande, sino Herodes hijo. Herodes hijo tenía una chapa. Ese Herodes hijo era Herodes Antipas, conocido, le sonará ese nombre. Bueno, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, se quedó gobernando los territorios de Galilea. Otro hijo de Herodes el Grande, llamado Arquelao, gobernó Judea y Samaria, y Filipo, las zonas que están del otro lado del Jordán. Para que lo puedan ver mejor, vamos otra vez al mapa. Y en el mapa, ustedes van a poder ver lo que yo les digo, ¿ya? Judea y Samaria, gobernada por Arquelao. Galilea, por Herodes Antipas, y todas las zonas del otro lado del Jordán, por Filipo, el otro hijo de Herodes, ¿ya? Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó mientras Jesús vivía. Otra institución política importante en la época de Jesús era el Sanedrín.
el Sanedrín, famoso Sanedrín que estas últimas semanas, cuando hemos celebrado la Semana Santa, lo hemos mencionado. El Sanedrín. El Sanedrín era la institución judía más importante de esa época en la sociedad de Jesús. La más importante. Era como una especie de congreso, era un parlamento, ¿no? Un consejo, pero que tenía el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí en el Perú estos tres poderes están separados, pero en la época de Jesús el Sanedrín tenía todo el poder. El Sanedrín era un consejo, estaba formado por 71 miembros. Los 71 miembros estaban escogidos entre ancianos, personas con experiencia, respetadas ahí del pueblo, fariseos, doctores de la ley, y ellos eran los que gobernaban en consejo a la población. Y la cabeza del Sanedrín era al que se le llamaba el sumo sacerdote, ¿ya? El sumo sacerdote. Era la cabeza. Diríamos hoy el presidente del Congreso, ¿no? Ahí se le llamaba el sumo sacerdote, que era elegido, no, era nombrado por sucesión sanguínea, ¿no? Sucesión sanguínea. No era por democracia ni nada por el estilo. Bueno, en la época de Jesús, hubo dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, son conocidos, ¿no? Que son conocidos. Este Sanedrín ejercía justicia, pero siempre dentro del ambiente y de la circunscripción judía. Legislaban según la ley judía y juzgaban según la ley judía, ¿ya? No podían meterse con asuntos que era potestad de Roma, y tenía otra característica: no tenía poder de condenar a muerte a ningún judío. No tenían el poder de condenar a muerte. Un judío no podía matar a otro judío, así de simple. Por eso, cuando a Jesús lo toman preso, los judíos no lo podían matar, el Sanedrín no lo podía matar, ¿y qué hacen? Lo derivan a Pilatos para que sea Pilatos el que dé la sentencia, ¿no? El que dé la sentencia. Eso en cuanto a lo político. Ahora, rapidito, lo social. ¿Cómo era la situación social? Esto es importante porque una de las cosas que Jesús aparece criticando y hablando mucho sobre eso en los evangelios es cómo su pueblo estaba viviendo una situación social, ¿no? Ustedes imagínense una pirámide. ¿Se acuerdan que en el colegio, cuando nos hablaban de sociología y qué sé yo, siempre nos hacían dibujar una pirámide, ¿no? Pirámide social. Los que están arriba son los que están en la cúspide de la sociedad, los más importantes, los más ricos, y los que están abajo, los más pobres, y que como están en la parte más ancha de la base del triángulo, suelen ser los más numerosos de la sociedad. Si tuviésemos que hacer una pirámide social de cómo era la sociedad de Jesús, ¿ya? Tendríamos que poner en la parte de arriba a los sacerdotes, los gobernantes, los escribas, aristócratas, y en la parte de abajo de la pirámide a artesanos y sobre todo campesinos, que eran los que más abundaban en esa época. La mayor parte del pueblo eran o artesanos o campesinos. Jesús y su familia pertenecían al rubro de los artesanos, ¿no? No estaban tan mal como los campesinos, pero también estaban mal los artesanos, ¿ya? Nosotros normalmente consideramos que Jesús era carpintero, y en la Biblia se dice que Jesús era el hijo del carpintero, y cuando escuchamos carpintero lo asociamos a los carpinteros que conocemos hoy, personas que trabajan la madera, pero en la época de Jesús los artesanos, no se dedicaban solamente a la madera. Jesús no se dedicaba solamente a trabajar la madera, ¿no? Trabajaban la piedra, también construían refugios, qué sé yo, era un trabajo más completo. Jesús era artesano, ¿no? Y bueno,
El problema de los artesanos y los campesinos en la época de Jesús, ¿ya? En la época de Jesús, es que tenían que pagar muchos impuestos, pues. Ese era el problema y eso era lo que los empobrecía y esa era la situación que había producido que en la época de Jesús haya mendigos por todos lados a la vera del camino, como lo dice él en alguna de sus parábolas, de sus milagros, ¿no? Tenían que pagar muchos impuestos, las tasas y los impuestos eran altísimos, miren, tenían que pagarle a Roma aproximadamente el 12 o 15% de su producción. Imagínense, el 12 o 15% de su producción. Y no solamente eso, ya eso es bastante. Aquí nos quejamos por el famoso 18% del IGB, playera 15% a Roma, otro porcentaje para Herodes, que también exigía tributos porque Herodes vivía pues una gran vida, ¿no? Y ¿quién financiaba sus orgías y sus bacanales? El pobre pueblo que le tenía que pagar impuestos. Y sobre eso, el pueblo tenía que pagar impuestos y tributos al templo, sostener el templo. Y en el templo pagaban muchos tipos de impuestos. Ahí los tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Uno que se llamaba Shekalim, que servía para mantener el templo, el diezmo, que era para el clero, y las primicias que supuestamente eran para Dios. Las primicias, ¿no? Las primeras cosechas, los primeros animalitos que nacían, para el templo, para el culto. Lo tenían que llevar y ofrecer para que se haga el sacrificio a Dios, ¿no? Ofrecerlo a Dios. Al final, digo yo, ¿en qué terminaba todo eso? Terminaba para los que vivían en el templo, los sacerdotes, que en esa época supongo que de tanto impuesto y de tantas primicias serían todos gorditos, ¿no? Bueno, eso vivían. Eso era lo que tenían que pagar. Entonces ustedes imaginarán que el pueblo vivía prácticamente empobrecido, ¿no? Yo creo que al final el pueblo se quedaba con un 30 o 40% de su producción. Entonces, claro, pobres, ¿no? Y bueno, para terminar, solamente lo voy a mencionar, porque esto también daría para mucho, lo voy a mencionar nada más. ¿Cómo era el contexto religioso en la época de Jesús? El contexto religioso. El judío, porque los romanos se lo permitían, podía celebrar sus fiestas, y las fiestas más importantes judías en la época de Jesús eran la Pascua, que recordaba la liberación de Egipto. De hecho, Jesús celebra la Pascua judía, en aquella reunión en aquella celebración que nosotros llamamos la última cena, ¿no? Lo que está haciendo Jesús con sus discípulos es celebrar la Pascua judía, Había otras fiestas importantes judías, se llama Pentecostés, la fiesta de las tiendas, que aparecen en los evangelios mencionados, ¿no? Pero aparte, desde el punto de vista religioso, otra institución importante era el templo, que ya se los he mencionado. Era lo más importante, lo más sagrado que tenían los judíos en aquella época. Ahí ustedes en la diapositiva ven una foto, una imagen de cómo era el templo en la época de Jesús. Esto fue lo que vio Jesús. Ven ustedes que el templo tenía como unas murallas. De esas murallas solo queda una, que es la que está en la parte posterior de esa imagen, ¿no? Ustedes no sé si pueden ver en la imagen que en la parte de arriba de la imagen se ve como otra pequeña construcción atrás, ¿no? Bueno, la pared del templo que colindaba con esa construcción que está atrás es lo único que queda hoy del templo que vio Jesús y que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, ¿no? El Muro de las Lamentaciones. ¿Dónde ven ustedes que ahora los judíos se ponen a rezar así, ¿no? Bueno, este era el templo, ¿no? El templo tenía esta estructura, un patio, probablemente este patio sea
el que Jesús encontró lleno de mercaderes, de comerciantes, ¿no? Y a los que expulsó. Luego, solo los varones o solo los sacerdotes podían ingresar a ese edificio mucho más alto, que es donde quedaba un cuartito que los judíos llamaban el Sancta Sanctorum, en latín, el Santo de los Santos, donde se dice que guardaban el Arca de la Alianza, que había mandado a hacer Moisés, eso está en el Antiguo Testamento. Ellos estaban convencidísimos que Dios vivía en esa arca. Dios vivía en esa arca, algo así como nuestro sagrario en nuestros templos, ¿no? Era la parte más sagrada. O Dios vivía allí, era lo más sagrado que tenían los judíos. Otra institución importante en la época de Jesús era la ley. Junto con el templo, otra institución importante de los judíos era la ley. ¿Por qué la ley era tan importante para ellos? Porque la ley la dio Dios, pues. Se la dio a Moisés. Porque la ley es palabra de Dios. Por eso para ellos era importante, ¿no? Leían la ley, reflexionaban la ley, y también había los teólogos de su tiempo, ¿no? Los que se encargaban de interpretar lo que decía la ley, que eran lo que en la Biblia, los evangelios, aparecen con el nombre de escribas. Y por último, una institución importante en la época de Jesús, dentro de las leyes, era la ley del sábado, que nosotros hemos conocido mucho. Hay muchos milagros y muchas ocasiones en las que en los evangelios se menciona el Sabbat, la ley del sábado. ¿Qué cosa era esto? El sábado era la práctica más sagrada que tenían los judíos, era el día de descanso dedicado a Dios, ¿no? Un día de descanso dedicado a Dios. No se podía trabajar, literalmente no se podía trabajar, no se podía hacer nada que implicara trabajo. Por ejemplo, llevar encima más de medio kilo de peso implicara trabajo. Caminar más de 1 kilómetro implicaba trabajo. Entonces eso estaba prohibido. No se podía ni cocinar. Los judíos no podían cocinar sábado, tenían que cocinar viernes y luego comer el calentado, ¿no? Así era. Por lo tanto, también estaba prohibido hacer milagros, curar. Y Jesús aparece curando día sábado, ¿no? Bueno, me parece que hay una diapositiva más que habla de la sinagoga, ¿no? La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían ya en sus propias provincias, en sus propias localidades, para escuchar la ley, escuchar la palabra de Dios, la Torá. Y la reflexionaban y le rezaban a Dios, etcétera, ¿no? Una diferencia, el templo solamente era uno y quedaba en Jerusalén. Sin embargo, en cada ciudad importante habían sinagogas, lugar de reunión para la oración de los judíos los días sábados. Y bueno, por ahora eso es todo, creo. Ahora paso a responder sus preguntas si las hubiera, ¿ya? Paso a responder sus preguntas si las hubiera. Las pueden ir escribiendo si gustan, que yo las leo y las respondo en estos últimos 10 minutos que me quedan. ¿Qué impuestos existían en ese tiempo? Bueno, creo que ya lo he respondido, ¿no? Había que pagar impuestos a los romanos, había que pagar impuestos a Herodes y había que pagar impuestos al templo. Eso hacía que los pobres judíos, sobre todo los campesinos, se quedaran misios. ¿Ya? ¿Habrá continuación de este tema? Pues no, de este tema no, porque este tema acaba aquí. La próxima vez que me toque a mí, hablaremos ya de Jesús como persona, Jesús como hombre, ¿ya? Su mensaje, su enseñanza, las características principales del Jesús histórico, digamos así.
¿Jesús finalmente era pobre? Sí, era pobre. Dayana, recordarás que hablé de una pirámide social, ¿verdad? Una pirámide social. Bueno, Jesús estaba en la parte de abajo de la pirámide, ya en la parte de abajo. No pertenecía a la casta sacerdotal ni a la casta aristocrática, sino a la parte obrera. Era artesano, ¿ya? Lo que pasa es que yo hice una aclaración. Yo dije que los que estaban en el fondo de la pirámide, eran los campesinos. Jesús no era campesino, era artesano. A diferencia de los campesinos, Jesús tenía cositas que vender, su familia tenía cositas que vender, ¿no? Entonces, ¿pertenecía a la parte de abajo de la pirámide social? Sí, definitivamente. Pues compartía mucho el sentir de los pobres, ¿no? Y eso aparece mucho en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué los musulmanes ocupan el templo actualmente? Bueno, historia, las cruzadas, bien, desde siempre, incluso desde la época del Antiguo Testamento, todo el mundo ha querido ir a vivir en ese lugar. Es un lugar geopolíticamente muy estratégico, todo el mundo lo quiere ocupar, ¿no? Entonces siempre ha habido guerras, incluso hasta ahora, ¿no? En una época de la historia, los musulmanes ocuparon Jerusalén. Se quedaron allí. En la época de las cruzadas, ¿no? Y una vez que entraron a Jerusalén, destruyeron los lugares santos que quedaban y sobre ellos construyeron su sinagoga, ¿no? ¿Qué día toca Cristología? No sé, no sabría decirles qué día toca Cristología, porque luego viene la Eclesiología, Sacramentos, Espiritualidad Vicentina, luego comienza otra vez la Biblia y luego me toca a mí. Así que de repente son 2 o 3 semanas, pero se les avisará, no se preocupen. ¿Quién comandaba las sinagogas? En cada sinagoga había un fariseo, un escriba, que era el que dirigía las reuniones. Ahora, no era solamente el mismo, ¿eh? Cada reunión cambiaba. Creo que hay un temblorcito, ¿verdad? Ya pasó. Bueno, a ver. ¿El término evangelio es un término que aparece con Jesús o ya existía? Mira, ya existía, incluso era un término que usaban los romanos. Significaba lo mismo, significaba buena noticia, pero los romanos lo entendían como, por ejemplo, mandaban a un emisario a entregar un mensaje, este emisario entregaba el mensaje y quien recibía el mensaje le entregaba como una propina. Esa propina se le llamaba evangelio, era como una buena noticia para el que lo recibía, ¿no? En el libro de Isaías aparece la palabra evangelio, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa canción que dice que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia? ¿Verdad? Aparece la palabra evangelio, ¿no? En la época cristiana se consideró buena noticia tanto a Jesús como su mensaje. Jesús como su mensaje eran buena noticia. Entonces, a ese bloque que estaba conformado por Jesús y su mensaje se le llamó buena noticia. Como luego se escribieron estos escritos que contenían la historia de Jesús y su mensaje, a estos escritos se les empezó a llamar evangelio, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ya pasó el temblor, no se preocupen, a ver. ¿La vida pública de Jesús fue de norte a sur, desde Galilea, Samaria y finalmente a Jerusalén? Sí. Hago una aclaración. Tenemos 4 evangelios. Los 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos dividen la vida de Jesús en 2 partes. La primera parte, que es la más amplia, su ministerio en Jerusalén, y luego un viaje hasta Jerusalén. Perdón, creo que me he equivocado. La primera parte de su ministerio en Galilea, al norte, y luego baja a Jerusalén, donde muere. ¿Ya? Los 3 sinópticos. En el Evangelio de San Juan hay un esquema distinto. Jesús sigue viviendo en Galilea, pero va a Jerusalén todos los años a celebrar la Pascua, que pienso yo que es lo más cercano a la realidad. Todos los judíos tenían que ir una vez al año al templo de Jerusalén, en la época de la Pascua. De Jesús, como buen judío y como una persona religiosa, seguramente fue
todos los años al templo de Jerusalén. Por lo tanto, me parece que lo que cuenta San Juan es más cercano a la realidad. Pero sí, básicamente Jesús vivió en el norte y luego bajó a Jerusalén, o subió a Jerusalén. ¿A Jesús se le podía considerar un Galileo gentil? No, no. Eh, Acuérdense que gentil era la manera como los del sur llamaban a los del norte, de una manera despectiva, ¿no? Pero no era en realidad que los galileos eran así todos relajados, ¿no? Ciertamente tenían más contacto con culturas vecinas y por lo tanto se les iban pegando las manías vecinas, ¿no? Pero eso no quiere decir que los galileos eran relajados en la ley o en la espiritualidad, y menos Jesús, ¿no? Jesús iba al templo al sábado, a la sinagoga todos los sábados, según el Evangelio de San Juan, al templo todas las Pascuas, así que no, y era bien celoso con la ley. Recuerden esa frase de Jesús: pobre de aquel que se atreva a cambiar así sea una letra, una I de la ley, ¿no? Pilatos, ¿qué relación tenía con los hijos de Herodes? Nada, nada. Los, los reyes judíos servían a Roma. Pilatos era el gobernador romano en Judea, ¿verdad? Si tuviésemos que hacer una comparación acá con la manera como nos organizamos nosotros, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Tenemos la cabeza de gobierno de nuestro país, que es el presidente, Vizcarrita. Ahora, Vizcarra tiene sus representantes en cada región, que serían los presidentes regionales, ¿no? El presidente regional es el representante del presidente en la región. Pero luego en cada ciudad también hay alcaldes. Los alcaldes son ya de la propia tierra, ¿no? Del propio lugar. Algo así. El emperador era el César. En el tiempo de Jesús era Augusto. Este emperador nombraba gobernadores en cada región conquistada. En Judea, el gobernador fue Pilatos. Herodes era el rey de los judíos. Herodes no pintaba nada en esa época, ¿ya? Era un personaje de pintura. Un poco para que los judíos dijeran que se respetó a su rey, ahí lo tenían. Pero la verdad es que políticamente no ni ataba ni desataba. Bueno, creo que ahora sí se acabó, ¿no? Bueno, les agradezco su paciencia, espero haberme hecho entender y eh, esténse atentos con las charlas que vienen. El martes que viene ya toca eclesiología con el padre Domingo, aunque ya pronto saldrá la propaganda de ese tema, ¿ya? Muy bien, pues buenas noches a todos, que les vaya muy bien y no se asusten de los temblores. Adiós.